Vamos a pasar inmediatamente a la última exposición de hoy a cargo del doctor Edward Rubio Barbosa, jefe de la Oficina Registral de Cajamarca, SUNAT Cajamarca. El tema: prescripción adquisitiva de dominio de inmuebles, aspectos controvertidos en la tramitación notarial y calificación registral. Aplausos al doctor, por favor. Buenas tardes con todos. Siempre a esta hora ya es un poco complicado poder discutir a gusto algunos aspectos que posiblemente puedan traer algunos reparos en fechas posteriores a mi persona, porque siempre lo que dice uno frente a todos, lo que luego queda es ser coherente y tratar de aplicarlo. Y fíjese que hoy día en mi labor de registrador pues puedo decir muchas cosas académicas y de práctica que en forma posterior me van a decir: oiga, usted lo dijo. Ya me pasaba en algunas oportunidades donde me lo he enfrentado. Entonces, voy a tratar el día de hoy, en principio, de tocar algunos puntos, pero no sin antes agradecer la gentileza del decano del Colegio de Notarios de Cajamarca, el doctor Miguel Ledesma y Nostroza, que fue mi docente en la universidad, y gentileza que ha tenido la doctora Alejandrina Lozano, que por hacerme la invitación al Colegio de Notarios de Cajamarca en pleno, y a ustedes, ilustres notarios, colegas abogados. Esperamos que la visita en nuestra ciudad pues les esté agradando, y deberíamos estar viendo el bando carnavalesco que he escuchado, ha estado pasando a cada momento, ¿no? Que es el inicio formal del carnaval. Pero bueno, agradezco que hayan tenido esta bondad de escucharme algunos breves minutos, porque ya pensábamos con el doctor Miguel hacer la conferencia en almorzado. Yo estaba hablando un poco para poder hablar sobre lo que teníamos que hacer. Bueno, hablar de la prescripción adquisitiva de dominio. Ya ayer el profesor Gunter González dio algunos alcances generales y habló sobre todo el tema de la prescripción. Posiblemente mis criterios no necesariamente enfoquen dentro de la teoría que sigue el profesor, más bien algunos criterios en función de lo práctico, en función de lo que materialmente es tangible y lo materialmente es visible en la práctica cotidiana. Dentro de esa línea, fíjense que cuando nosotros empezamos a hablar de la propiedad propiamente dicho, lo más que nos viene a nosotros a la mente es qué entendemos por propiedad. Y fíjense que el Código Civil, cuando hace una descripción o cuando hace una definición legal de la propiedad, dice poder jurídico que te permite usar, disfrutar, disponer. Pero yo me pregunto, ¿a qué grado y a qué nivel? ¿A qué grado yo puedo hacer, por ejemplo, la disposición? Si la disposición, mientras yo no pueda pasar por una prueba de propiedad, por una formalización, por ejemplo, en cuanto al acto propio de la propiedad mediante una escritura pública y posterior inscripción, yo no puedo hablar de una disposición plena, ¿no? Porque no puedo constituir patrimonios familiares, porque no puedo hipotecarlos y porque no puedo hacer una serie de actos. Pues el propietario se encuentra en su generalidad con un escenario donde tiene un título, pero ese título está por un documento privado, está por un documento privado de fecha cierta, está por instrumento público, pero este no produce fe pública notarial, porque no cumple las formalidades que establece el decreto legislativo 1049, o tiene instrumento público, pero es un instrumento viciado, o simplemente no tiene título y solo puede acreditar la posesión. Fíjense que estos elementos en general, o estas situaciones, o estas posiciones en las que puede estar el propietario, pues hace ver en una forma de solución a la prescripción adquisitiva de dominio. Y fíjense que si uno empieza a evaluar cómo hemos ido evolucionando de la prescripción adquisitiva de dominio desde su concepción tradicional, en el sentido de entender que la prescripción adquisitiva de dominio es un modo originario de adquirir la propiedad en función de una posesión pacífica, continua, pública, a título del propietario con los plazos que establece la ley, pues yo hoy en día me pregunto, ¿la prescripción adquisitiva solo es eso? O sea, ¿es nada más eso? Pues no. La prescripción adquisitiva de dominio, y lo he dicho muchas veces, gracias a la ley de procedimientos contenciosos, no contenciosos, notariales, pues la prescripción adquisitiva de dominio hace rato dejó de ser solo un modo originario de adquirir la propiedad. Hoy en día la prescripción adquisitiva de dominio no hay que neutralizarlo solo a una forma originaria de adquirir la propiedad, pues no hay que neutralizarlo solo a una sanción contra el propietario negligente de no poder utilizar el bien o no poder ejercer sus atributos que tiene como propietario.
día, la prescripción adquisitiva de dominio no solo es un modo originario adquisitivo de propiedad, sino también es un mecanismo eficaz de saneamiento de la titulación. Vale decir, ese saneamiento de la titulación que tiene el propietario, que por alguna razón no puede consolidar su derecho. No puede consolidar su derecho para que pueda ejercer plenamente los atributos que la ley le concede como propietario. Entonces, mirar desde ese lado a la prescripción adquisitiva como un modo originario de la propiedad, claro, mi visión va a estar específicamente en la prueba posesoria, ¿no? Pero cuando yo miro en el saneamiento de la titulación, no solo voy a ver prueba posesoria. Voy a ver básicamente lo que necesita esta persona es sanearle los títulos que están viciados, y ahí entra el propietario. Y rompe aquella regla donde teníamos que maquillar, ¿no? O a veces, no sé si los registradores hacemos a ustedes notarios maquillar la solicitud. No coloques que es propietario que está solicitando, porque lo que debe decir es el poseedor. O los jueces antes declaraban improcedente eliminarmente una demanda porque decían el propietario no puede prescribir. Señores, el propietario tiene que sanear su propiedad porque no tiene una propiedad plena. Entonces, ese saneamiento de la titulación, que está básicamente destinada a regularizar una propiedad para que pueda acceder al registro, el Decreto Supremo 08-2000 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el reglamento de la Ley 27157, pues incorpora como una forma de saneamiento y titulación a la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces ya dejamos de lado solo que la prescripción adquisitiva de dominio sea un modo originario de adquirir propiedad, es un modo para sanear la propiedad, y eso los notarios lo saben mejor que nadie en el Perú. Ni siquiera a nivel del Poder Judicial, por ejemplo, se ha podido sostener eso. Ha tenido que ser la Corte Suprema con algunas casaciones que ha ido poco a poco tratando de enrumbar las posiciones que hay. Entonces, la prescripción adquisitiva como un modo de saneamiento y titulación, pues sanea defectos o vicios que pueden tener los títulos, por defectos de tracto sucesivo, por defectos de formalidad del título, por inexistencia de forma pública del título, y pues eso permite que sea un medio para adquirir el derecho de propiedad cuando corresponde, pero al mismo tiempo un medio para consolidar el derecho de propiedad. Dicho eso, si yo entiendo entonces a la prescripción adquisitiva como una forma de adquirir propiedad y la prescripción adquisitiva como una forma de saneamiento de título, pues entramos a lo que puntualmente se nos presenta en lo cotidiano: los problemas y los defectos y los encuentros o desencuentros que a veces tenemos entre los que formamos parte de lo mismo, de un mismo resultado. Notario y registrador forman parte del mismo resultado: seguridad jurídica, obtención de seguridad jurídica. Y si no es así, pues nosotros hemos tenido algunos desencuentros cuando entramos a evaluar la competencia del notario, hasta dónde el registrador puede, por ejemplo, evaluar la competencia. Y ojo, cuando nosotros revisamos el tema de la competencia, pues normalmente no tenemos problemas, que el notario competente para un procedimiento de prescripción adquisitiva tiene que ser el notario de la provincia. Pero ya entramos a veces a discutir la competencia sobre predios urbanos, cuando entendemos que es un predio urbano, porque fíjese, a nivel del registro, no sé si les ha sucedido, que le dice al registrador: señor notario, usted no puede prescribir sobre predios en expansión urbana. Tacha. La discusión ahí pasa por determinar qué es un predio urbano. Y fíjese, y el registro, a nivel de predios en zona de expansión urbana, los considera urbanos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de predios urbanos consolidados y predios urbanos en expansión urbana. El notario tiene competencia, pero cuando en el registro ese predio aparece como rústico, pero ya es una zona de expansión urbana, ahí es cómo acreditamos el tema de que estamos hablando de un predio urbano. Pues hay dos formas: el certificado de zonificación y vías o el certificado de parámetros urbanísticos. Con eso el registrador no puede entrar a ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a la competencia notarial, ¿no? Solo necesitamos ver esos documentos. Algunas municipalidades, por ejemplo, acá, sí extiende certificados de parámetros urbanísticos a predios en expansión urbana. El problema está, señores notarios, en que no les quieran extender. Si no les extienden, pues para el registro siempre aparecerán como predios rústicos si
que estos han sido inscritos. Y si nunca han sido inscritos y vamos a inmatricular, pues con la sola avisación de la municipalidad entendemos que estamos hablando de predio urbano. Tiene que ser predio urbano, posesión por más de 10 años. Posesión por más de 10 años es una exclusiva competencia del notario determinar ese tiempo, aplicando suma de plazo posesorio. No hay inconveniente aplicación de suma de plazo posesorio, porque no olvidemos que el concepto de posesión que nosotros tenemos en el país y que se aplica específicamente al Código Civil es el concepto de posesión de don Rudolf von Kering. Básicamente la posesión desde el punto de vista objetivo, no la posesión desde el punto de vista subjetivo, donde tú tienes que estar permanentemente vinculado a alguien y sobre eso contabilizar siempre tus 10 años. Es decir, que yo como Eduardo Rubio Barbosa, si entré el día de ayer o lo compré el día de ayer, yo tendría que desde el día de ayer recién a contabilizar mis 10 años. Eso no es posible, porque nosotros nos vamos a la concepción objetiva de la posesión, no nos vamos a la concepción subjetiva. Entonces, la suma del plazo posesorio queda específicamente como competencia del notario evaluarlo. Yo siempre busco una palabrita mágica en las escrituras cuando voy a evaluar. Se me acreditaba la posesión por más de 10 años. No hay ni un solo documento. Yo digo, hay una valoración de juicio que específicamente eso le compete al notario. No puedo entrar a la discusión sobre si es que acredita o no acredita los 10 años. El otro criterio de competencia es que el notario no puede asumir competencia donde el COFOPRI ha entrado a sanear la propiedad. Ahí la competencia del notario es una competencia subsidiaria. Una competencia subsidiaria en el sentido que el COFOPRI no tiene que tener un procedimiento de formalización en trámite, tiene que haber concluido la formalización. Bueno, discutamos cuándo concluye la formalización, porque el registrador se encuentra en una posición siguiente, ingresa a la partida, verifica y dice predio a nombre de COFOPRI, tacha su solicitud. Falso. Hay posiciones del tribunal registral donde se nos ha corregido un poco la plana eso al registrador. Al registrador se le ha dicho, señor, si el COFOPRI ya concluyó la formalización, así el predio está el nombre de COFOPRI, usted prosiga con la prescripción adquisitiva. ¿Cuál es la sugerencia si es que, colegas notarios, a ustedes alguna vez les llevan un predio para prescribir que esté a nombre del COFOPRI en una partida registral? Pues la primera tarea que queda es investigar si el COFOPRI ha concluido con el proceso de formalización. Si el COFOPRI no ha concluido con el proceso de formalización, no entra a taller. Si el COFOPRI les comunica y les dice específicamente sobre ese lote que usted me está consultando, nosotros ya hemos concluido el proceso de formalización, aun cuando no ha existido saneamiento de titulación individual, el notario es competente, ¿no? Es competente. O sea, entonces no pueden rechazar las solicitudes de prescripción adquisitiva en esta función de la análisis de la competencia solo basado en la simple visualización de la partida registral. Si no lo hace el notario, lo tendrá que hacer el registrador. Y si nos comunican en un oficio el COFOPRI de que no han concluido el proceso de formalización, la tacha es inminente, tacha sustantiva del título. Lo otro, una situación final ya sacada básicamente de la jurisprudencia, es cómo estamos en los trámites cuando hay oposiciones. Piden anotaciones preventivas de la prescripción adquisitiva de dominio, pero luego se oponen ante sus notarías y ustedes nos comunican. Yo lo que tendría que decir ahí, lo que tenemos que hacer para no entrar en mayores conflictos, ni tampoco afectar la responsabilidad, es generarlo como título, para que el registrador lo pueda cancelar por oposición. Cancelar la anotación preventiva por oposición. ¿Qué es lo que genera una cancelación de anotación preventiva por oposición? La incompetencia de todos los notarios. Ningún notario puede verse sorprendido, ¿no? O sea, no levantar la anotación preventiva de prescripción adquisitiva de dominio solo diciéndole al registrador, señor registrador, solicito que se levante la anotación preventiva. No solo hay que decirle eso, señor registrador, solicito que se levante la anotación preventiva porque hubo oposición y el registrador tendrá que colocar que esa es la causal por la que está procediendo al levantamiento de la anotación preventiva. Si tratase de ingresar con otro notario, sorprender a otro notario, un nuevo trámite de prescripción adquisitiva, pues esa presentación va a generar la tacha inmediata, de forma tal de que no podamos hablar de procedimientos de prescripción en paralelo, ¿no? Normalmente nosotros cuando ingresan ese tipo de documentos al registro, lo que nosotros hacemos es generarle un título, ¿no? Y en algunos casos les notificamos al notario para que pague la correspondiente tasa registrada, ¿no? Para poder hacerlo. Hemos pedido de que ojalá pueda en algún momento el sistema tener un link
como no una inscripción, sino que cada vez que nos notifican nosotros colocarle la oposición, que hubo oposición, así no dejamos una serie. Esto todavía nos queda ponernos de acuerdo cómo trabajarlo al final para poder tener resultados más objetivos. Entonces les decía, señores notarios, si hay competencias sobre predios en expansión urbana, hay resoluciones registrales del Tribunal Registral que sostienen lo que les he dicho allí. La falta de competencia notarial, en caso de oposición, hay jurisprudencia registral que ratifica también lo mismo, ¿no? Y los siguientes problemas que nosotros tenemos es en el tema del emplazamiento. Lo otro a donde entramos, ¿no? ¿A quién emplazo? Fíjense, tal como está redactado el artículo 40 del reglamento 27157, si ustedes leen, siempre es persona determinada, colegas. Yo he visto publicaciones, fulanito tal está queriendo prescribir esto y se notifican a todos los que tengan interés en los edictos. Entonces luego se le dice al notario: señor notario, no se advierte que ha notificado al anterior transferente. Mandan la contestación diciendo: pero usted no ha leído el edicto. En el edicto dice a todos los que tengan interés. No se puede hacer ese tipo de emplazamientos. El emplazamiento, doctores, tiene nombre y apellidos, ¿no? Porque no podemos vulnerar el derecho de defensa ni el debido proceso, porque estamos hablando de un procedimiento notarial. De eso, entonces, si eso es así, pues interpretemos esto también. El notario necesariamente, ¿a quién debe emplazar? A la persona o personas de quien dice que emana su derecho, al titular registral, a los colindantes y a todo aquel que él considere, ¿verdad? Esto, entre el primero y el segundo, es decir, a la persona de quien el solicitante afirma que deriva su derecho y el titular registral, la norma no indica que tienen que ser dos sujetos distintos, porque puede ser el mismo sujeto, ¿no? Consecuentemente, aquel que adquiere del titular registral, por supuesto que puede plantear la prescripción adquisitiva contra el mismo transferente, aun cuando sea titular registral. Es más, yo sostengo, a título personal, pero eso será para otro momento, que el mismo titular registral puede plantearse ante él mismo una prescripción adquisitiva de dominio. Lo puede, porque aun cuando nosotros defendemos como registradores a capa y espada nuestros asientos registrales, no olvidemos que las inmatriculaciones no producen fe pública registral. Y no olvidemos que los asientos registrales en algún momento son justo título, ¿no? Porque han sido inscripciones hechas y con documentos viciados. Y uno no puede condenar a una persona que tiene una propiedad viciada, endeble, aún inscrita en el registro, a decir que no puede ser una prescripción adquisitiva contra él. Por supuesto que puede. Yo soy de esa política y soy de esa teoría que sí puede, ¿no? Y si lo tengo, por supuesto, sí. Una sola vez escrito en esa línea. La duda que también con algunos colegas en las solicitudes, ¿no? Notificar a Eduardo Rubio Barbosa y o sucesión de Eduardo Rubio Barbosa. La RENIEC, buscas en la RENIEC, fallecido, te vas al registro, no hay sucesión intestada. ¿A quién notificas? Entonces, los notarios, ante esa incertidumbre, colocan Eduardo Rubio Barbosa o sucesión de Eduardo Rubio Barbosa por los datos de la RENIEC. Pero no hay sucesión intestada en registros. Aquí el tribunal, en un caso mayor, donde el registrador le dice al notario: señor notario, yo verifico que Eduardo Rubio Barbosa es propietario, pero también verifico que Eduardo Rubio Barbosa tiene una sucesión intestada y sus herederos son fulanitos de tal, y usted no los ha notificado en el procedimiento. El titular, el tribunal registral, recurriendo a un criterio que es la partida directamente vinculada en la calificación registral, le dijo al registrador: señor registrador, usted tiene que ver a quién emplazó. ¿Quién es el titular registral? El titular es Eduardo Rubio Barbosa, y si es Eduardo Rubio Barbosa y está emplazado, usted no puede vincular con otra parte, ¿no? Punto. Y se acabó allí la discusión. Sobre eso, entonces, ¿a quién notifico cuando el titular aparece en RENIEC como fallecido, pero no existe sucesión intestada, o existiendo aparece aún como titular registral? Pues el tribunal registral en esta resolución dijo: a efectos de confrontar la adecuación del título de prescripción adquisitiva de dominio con la partida registral en la que se ha de inscribir, no se requiere verificar el emplazamiento sucesorio del titular registral que obren registrados en otras partidas. Se acabó el asunto. ¿Qué es lo que podrían hacer en todo caso cuando tienen titular registral y tiene sucesión?
Bueno, pueden emplazar a los sucesores y ahí hay que acumular 2 actos. Bueno, eso ya en todo caso el registrador le tendría que liquidar por 2 actos. Traslado por sucesión para adecuar la partida y de esa forma poder validar la solicitud que nos hace el notario para que no exista ningún tipo de observación al respecto. Y la notificación, como les decía, colegas, siempre a personas determinadas. No corresponde inscribir la declaración notarial de prescripción adquisitiva de dominio si el procedimiento fue seguido contra un cúmulo de personas indeterminadas. Otra discusión que siempre ha sido ustedes es: ¿podemos inscribir las prescripciones adquisitivas de dominio de bienes sujetos a copropiedad? Mi respuesta inicial es sí, por supuesto que se puede hacer. No olvidemos que la copropiedad se sujeta a la división y partición como una forma de extensión de la copropiedad, pero también no olvidemos que el Código Civil no establece formalidad bajo sanción de nulidad, ni siquiera una formalidad ad solemnitate, ni siquiera una solemnidad ad probationem, no establece formalidad alguna, hay libertad de forma específica, ¿no? Por lo tanto, la subdivisión y partición entre copropietarios pudo haberse dado de forma verbal, pero a quién le corresponde evaluar eso es al notario. Y en eso, por ejemplo, el Tribunal Registral, para abreviar un poco esta situación, en una resolución del año 2009, sí, a rajatablas zanjó el asunto y dijo: de conformidad con el 985 del Código Civil, un copropietario no puede prescribir. Ningún copropietario puede adquirir el bien por prescripción. La 88 del 2010 dijo lo siguiente: no corresponde al registro, o sea, no corresponde, señor registrador, calificar la declaración notarial de adquisición de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio por parte de uno de los copropietarios cuando dicho tema ya fue evaluado por el notario. El notario debe evaluar y debe dejar zanjado en la declaración notarial que eso ya ha sido evaluado, o por lo menos debe dejar claro en esa declaración notarial para que el registrador entienda de que eso fue materia de evaluación, ¿no? Y las anotaciones preventivas naturalmente irán quedando, pero en las anotaciones preventivas todavía no hay evaluación, ¿no? Pues el registrador no puede rechazar una anotación preventiva de una prescripción adquisitiva de un bien sujeto a copropiedad por uno de los copropietarios, alegando de que no se puede prescribir el bien por ser un bien bajo copropiedad. No podría decirlo, porque la anotación preventiva, la única finalidad que tiene es publicitar la existencia de un procedimiento. No estamos entrando a la evaluación de fondo. La evaluación de fondo todavía tendrá que ser cuando se haga, pues, la inscripción definitiva. Y es que la anotación preventiva, colegas, en predios inscritos hay que hacerlo, si bien no es obligatorio, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros se dio algún caso donde se empezó el procedimiento de prescripción adquisitiva con el titular A. Cuando se va a la inscripción, era B, el propietario. Pues considerarán que tanto el registro custodie esas inscripciones, pues lo que debe velar mínimamente es el emplazamiento del titular registral. Si les cambian el titular registral en pleno procedimiento y ustedes no reparan de eso, les están matando el procedimiento. Les están matando. Lo único que nosotros vamos a ver es que estén emplazados todos. El plazo lo miran ustedes. Y para terminar, porque estoy con 23 minutos, no quería pasarme a 25 o 28 minutos, es un tema que yo sí, más que discutirlo a nivel notarial, y es un tema que vengo hablándolo ya desde hace algún tiempo, y que es necesario que dentro de la responsabilidad social en la que hablaban hace un momento, el Colegio de Notarios diga algo, o los colegios de notarios digan algo. Yo, como estudiante, veía que es lo que es la justicia, y básicamente pasábamos viendo hoy en día. Hace poco terminaba de leer un libro del profesor Amartya Sen, un filósofo, economista, filósofo del derecho, hablando qué se entiende por justicia. Yo entiendo por justicia hoy en día lo que es posible repararlo por la voluntad del ser humano. Todo aquellos actos que no es posible repararlo por la voluntad del ser humano, lo que tendrán como consecuencia es una sanción o una reparación económica o un resarcimiento. Pero ya no podemos hablar de justicia en esos casos. Y hay algo que nosotros sí debemos corregir por la voluntad nuestra y la formación que tenemos. Todos somos conscientes que los laudos de prescripción adquisitiva en el Perú nos han pasado la factura. Al registro, por lo menos, le costó todos los tipos de calificativos. Y porque el registro empezó a aceptar los laudos por prescripción adquisitiva escritos, ¿no? Aceptamos que un árbitro
pueda prescribir y pueda inscribir. Fíjense, en algunas visitas, en algunos departamentos, yo he conocido algunos árbitros que ofrecen en 8 días la prescripción. Digo, para irme a un notario, 3 meses mínimo. Y en los 8 días, curiosidad, ¿cuánto está? 15.000 soles. Pero en 8 días usted tiene su laudo, ¿no? Y uno decía ahí, ¿cómo corregimos esto? ¿Cómo corregimos esto? ¿No? Alguien dijo, oye, Eduardo, pero porque eres opositor de los laudos por prescripción, fíjate, esto ayuda a familias, ayuda a tal. Pero fíjate, yo no soy opositor, lo que pasa es que hay procedimientos. Y el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, aun cuando sea una cuestión de naturaleza patrimonial, pues no es una cuestión arbitrable. Porque las cuestiones de naturaleza patrimonial no pasan por el requisito de lo que nosotros entendemos de la disponibilidad. La pretensión de prescripción adquisitiva no es disponible. ¿Y por qué no es disponible? Porque los sujetos que intervienen en todo el procedimiento, el proceso de prescripción, son bastantes: colindantes, poseedores, coposeedores, ¿no? Titulares de registrales. Para eso hay que hacer publicaciones, constataciones in situ, hay que hacer todo eso. En el laudo, ustedes revisen un laudo por prescripción, colegas, y se dan cuenta que no hay notificación de colindantes, no hay publicaciones. Si es que se aparece alguien que tiene un derecho sobre ese bien en el procedimiento arbitral, dice el señor, usted no forma parte, hasta luego, yo sigo con usted, nada más. Pero viene un tercero a sus notarías y se opone. Por oponerse, es decir, por la nada, se acabó. ¿No? Y nosotros hemos ido permitiendo eso. Y el TUNAM también ha ido permitiendo eso, sin tomar en consideración la naturaleza arbitrable del acto. Hacer todo esto me tomaría la siguiente media hora que toca. Pero yo solo quisiera trasladarles una posición personal, y que también solo encontré una resolución dentro de todo el universo de resoluciones que había en el Tribunal Registral, que iban porque sí era posible prescribir por laudo arbitral e inscribir. Encontré una donde decía, si bien las instancias registrales no pueden evaluar la competencia del tribunal arbitral o árbitro único para laudar, no puede darse acceso al registro de un laudo arbitral en que conste de manera manifiesta que la jurisdicción arbitral ha sido impuesta compulsivamente, pues se atenta contra la naturaleza esencialmente voluntaria de la jurisdicción arbitral. ¿Qué es lo que pasaba? Presentaban su pretensión arbitral el árbitro los notificaba, no se presentaban en el procedimiento arbitral, lo devolvía, declaraba rebelde y declaraba la prescripción. Y eso hemos escrito. Segundo, yo y el doctor hacemos un convenio arbitral que me vendió su casa, yo no le terminé de pagar el precio, sometemos un convenio arbitral donde le decimos, doctor, vamos a llevarlo a un árbitro para que defina si es que yo tengo derecho a que usted me otorgue la escritura pública, y también para que defina si usted tiene el derecho que yo le pague. El árbitro no resuelve esas controversias, más bien el árbitro resuelve prescripción adquisitiva de dominio a favor de él. Y me dicen, mira, no puedes evaluar la competencia. Claro, pero sí también puedo evaluar la legalidad. Se entiende que el registrador es defensor de la legalidad, y como defensor de la legalidad no puede renunciar a la facultad que tiene de ver la legalidad de los actos, ¿no? Entonces, yo quisiera, señores, solo dejar zanjado un poco de que no es posible aceptar declaraciones de prescripción por laudo arbitral, porque la prescripción adquisitiva de dominio no es arbitrable. Y no es arbitrable, ¿por qué? Porque la ley no lo ha establecido como tal. No es arbitrable, ¿por qué? Porque no hay ningún tratado o acuerdo internacional que lo diga. Pues, no es arbitrable, ¿por qué? Porque las reglas del derecho y los principios del derecho tampoco lo permiten, ¿no? Entonces, esas materias de libre disposición, fíjense, no pasan hoy en día por la libre disponibilidad, por ejemplo. Pasa específicamente porque cumple esos 3 criterios. Y la prescripción adquisitiva, si bien es una materia de libre disponibilidad, si quisieran decirlo así, yo digo, no lo es. ¿Es patrimonial? Sí, pero de libre disponibilidad no, porque hay muchos sujetos en juego y hay muchos intereses en juego que no puede verse afectado en el cómo está previsto el procedimiento
arbitraje. Yo no tengo nada más que decirles muchas gracias. Yo trataba de correr un poco. Clausura del evento. A cargo del doctor César Bazán Naveda, notario de Lima, exdecano del Colegio de Notarios de Lima, expresidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Aplausos, por favor. Señor decano del Colegio de Notarios de Cajamarca, señores decanos, distinguidos notarios, damas y caballeros. Nos hemos reunido aquí en Cajamarca para tratar temas que son de interés común al mundo jurídico y especialmente a los notarios. Hay un tema, sin embargo, que nos ha quedado pendiente por razones más allá de la voluntad de los organizadores, porque el avión del día de ayer nunca pudo llegar. Debíamos haber tratado hoy día sobre el Decreto Supremo 020, también que reglamenta el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera. Quiero informar a todos los presentes que se hizo una asamblea en el Colegio de Notarios de Lima y una consulta al doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Y él el día de ayer nos entregó su informe, en el cual se encuentra que este decreto 020 tiene infracciones constitucionales y por lo tanto se encuentra en una buena parte de él al margen de lo que es el sistema jurídico peruano. El primero y el más notorio, que lo dijimos en el Colegio de Notarios de Lima, es que al establecerse la base centralizada, se ha dispuesto, mediante este decreto supremo, que sea el Colegio de Notarios de Lima el que establezca cuánto es lo que tiene que pagar cada uno de los colegios de notarios y cada uno de los notarios del Perú. Eso es algo que no hemos pedido ni pediremos, porque somos totalmente conscientes de que el artículo 20 de la Constitución señala que cada colegio profesional, cada colegio de notarios es independiente, es autónomo y por lo tanto nosotros no podemos invadir esa autonomía que corresponde a cada colegio. Se establece también en ese decreto supremo cuándo tenemos que reunirnos los notarios y eso también corresponde a nuestra competencia íntima dentro de la Constitución. Se establece igualmente que el organismo centralizado debe tener un gerente, un administrador, funcionarios. Eso también atenta contra la Constitución porque ya el Tribunal Constitucional ha señalado que cada asociación, en este caso cada colegio profesional, tiene autonomía para su organización interna y la disposición de su patrimonio, etc. Se va a hacer llegar a cada uno de los decanos y a cada uno de los notarios del Perú este informe emitido por el doctor Víctor García Toma. Y creo que es un elemento fundamental para que todos los notarios del Perú nos juntemos, trabajemos en una sola voz, porque lo que queremos es que se reconozca que los notarios queremos luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución y dentro de lo que son nuestras posibilidades, que son muchas más de aquellos que ciegamente, sin saber lo que es la ley del notariado, nos quieren imponer. Con estos temas que no hemos tratado y habiendo escuchado a todos los expositores en la tarde del día de ayer y en la mañana del día de hoy, con grato entusiasmo después de esta jornada, podemos decir que se da por clausurada esta jornada en Cajamarca y que este es un paso más en avance para que el notariado y el mundo jurídico siga teniendo y dando seguridad a todo el Perú. Muchas gracias a todos. Para agradecer a todos mis colegas
han colaborado para que este evento se lleve a cabo. De manera especial a Eddie Lozano Gutiérrez, porque siempre ha estado muy atenta a todas las actividades que hemos realizado. Y a los que están presentes les agradezco sobremanera por su presencia que ha dado realce a este evento. Muy agradecido. La madre tierra.